Voces y silencios. Música, sueños, magia. Palabras silvanadas en el pensamiento. Pensamientos navegando en la voz. Hechos de palabra. Idea y conducción, Alicia Nigro. Radio Hermes también te escucha. Llámanos al 4305-3303 o deja tu mensaje al 11 56 47 2346. Compartí nuestros contenidos en redes. En Facebook nos encontrás como Radio Hermes Web, en Instagram como Radio Hermes y en Twitter como Radio-Hermes. Míranos en nuestro canal de YouTube, escuchanos en www.radiohermes.com y nuestra aplicación para dispositivos móviles. Radio Hermes, tu lugar de expresión y comunicación. Entre voces y silencios nos va haciendo la palabra. Hechos de palabra. Todos los miércoles desde Radio Hermes, antes del atardecer. Buena mañana para todos. Aquí comienza Hechos de Palabra. Mi nombre es Alicia Nigro y te propongo que nos acompañes en los 60 minutos que ya se han iniciado. En la operación técnica y con su asesoramiento artístico técnico, Pablo Duarte nos pone al aire, desde Radio Hermes, hacia vos. Nosotros estamos en Radio Hermes. Vos estás en algún punto de este infinito que habitamos, haciendo de la magia una realidad, porque este presente será nuestro presente cuando vos lo dispongas. Vos elegís y podés hacerlo en forma directa o en forma diferida. En forma directa, entonces, ya estás en www.radiohermes.com y estás escuchándonos y también tenés la opción ver. Podés escucharnos y vernos desde Radio Hermes. Pero si elegiste la forma diferida, entonces tenés la opción de buscarnos por donde a vos te convenga más. Por ejemplo, el canal de YouTube de Radio Hermes, y allí nos ves y nos escuchás. Y también podés escucharnos solamente y también lo podés hacer con Twitch, con Spotify y también con el podcast de la emisora. Bueno, esas son todas las posibilidades que tenés y seguramente que hay más y yo me las olvidé. Lo que te pido, por favor, es que anotes estos teléfonos, que igual se van a ir repitiendo a lo largo del programa. El 11 56 47 23 46 o el 4 305 3303. También tenés nuestros correos electrónicos, que no existe, @yahoo.com.ar o radiohermesweb@gmail.com. Esas son todas las posibilidades que tenés para comunicarte con nosotros, para poder mandarnos tus opiniones, tus inquietudes. Nosotros te las podemos responder durante el programa o luego de él, como vaya sucediendo. La Escuela de Psicoanálisis del Borda fue fundada en 1989 por José Garandinetti, sitio de formación psicoanalítica destinado a todos aquellos interesados en la conceptualización del psicoanálisis
y en la experiencia analítica del inconsciente. La Escuela del Psicoanálisis del Borda tiene entre sus rasgos singulares el hecho de haber sido fundada y de funcionar en una institución pública como lo es el Hospital Borda y en articulación con el Servicio de Psicología Clínica, Atención Psicoanalítica de las Crisis. En ella se llevan a cabo diversas actividades de formación en psicoanálisis y cuenta con la declaración de beneplácito 690/2018 de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Hoy, sábado 11 de junio, pasadita ya las 11 de la mañana, la licenciada Alejandra Primi y la licenciada Ana Riquet iniciarán un ciclo de encuentro de 7 programas especiales, un sábado por mes, a las 11 horas. Por eso estamos aquí madrugando. Ellas harán una columna que han llamado así: Entre textos, entre texturas, urdimbres. Un espacio de conversación atravesado por la pregunta: ¿por qué el psicoanálisis aún? Alejandra Primi, licenciada en Psicología por la Universidad de Buenos Aires, psicoanalista, es analista miembro de la Escuela de Psicoanálisis del Borda. En la actualidad es miembro del cartel de dirección de la Escuela de Psicoanálisis del Borda. Ana Riquert, licenciada en Psicología, es psicóloga de planta en el Servicio de Psicología Clínica del Hospital Borda. Docente universitaria en la Universidad Nacional de José C. Paz, psicoanalista miembro de la Escuela de Psicoanálisis del Borda. Tantas veces me mataron, tantas veces me morí. Sin embargo, estoy aquí, resucitando. Entre textos, entre texturas, urdimbres. Un espacio de conversación atravesado por la pregunta: ¿por qué el psicoanálisis aún? Bienvenidas a Hechos de Palabra. Hola. A Radio Hermes. Gracias por estar aquí, Alejandra Primi. Gracias por estar aquí, Ana Riquert. ¿Pronuncio bien tu apellido? Riquert, pero... Riquert, ¿viste? Yo le pongo el acento donde no va siempre. Bueno, ahora ya lo corregí. No hay problema. Bueno, estamos ya iniciando una conversación y ya tienen los micrófonos toditos para ustedes. Bueno, gracias. En primer lugar, agradecerte a vos, Alicia, y agradecer a Radio Hermes y a Pablo Duarte esta posibilidad que tenemos con Ana Riquet de poder conversar sobre el psicoanálisis y sobre esta pregunta que es ¿por qué es el psicoanálisis aún? ¿No? Nosotras venimos de alguna manera formándonos desde hace mucho tiempo en la Escuela de Psicoanálisis del Borda, que como bien vos dijiste, tiene esta particularidad de ser la única escuela de psicoanálisis que se encuentra en un hospital público, ¿no? Y me parece que esa no es un dato menor, sobre todo para pensar la relación entre el psicoanálisis y lo manicomonial, ¿no? En este punto. Y también para ubicarnos en esto de poder pensar la formación de analistas que viene siendo desde hace tantos años, con estas particularidades que
creo que nos atraviesan, que tienen que ver con la lectura de los textos en pequeños grupos, las discusiones y también los seminarios, que son espacios abiertos, que ahora con la pandemia se nos abrió también a la posibilidad virtual, entonces nos estamos encontrando también con gente de otros países, de otras latitudes. A corta distancia, ¿no? Sí. Esto abrió otro tipo de encuentros, más allá de la presencia, que para nosotros es muy importante el encuentro presencial. Claro. Y que venimos teniendo y haciendo varios trabajos, asociaciones de trabajo, cárteles, que son una forma. Después vamos a hablar de qué se trata esto de cártel, si podemos aproximar alguna idea, ¿no? Sí, por ahí, hola, yo soy Ana Ricker, gracias Alicia por esta invitación, este espacio, y a Alejandra también por haberme invitado a compartir junto con ella la posibilidad de estos encuentros. Y me parece importante como lo plantea Alejandra, en el sentido por ahí de que nosotros hablamos de una escuela de psicoanálisis. Y la idea tal vez es que a través de todo este tiempo podamos interrogar lo que entendemos por escuela desde el psicoanálisis y también poder empezar a interrogar qué entendemos por el psicoanálisis, ¿no? Y por qué o a raíz de qué desemboca en esta pregunta, ¿no? De por qué el psicoanálisis aún. Me parece que por ahí estamos como empezando a trazar algunos lineamientos de por dónde nos interesaría ir y qué es lo que a nosotros nos gustaría compartir con quienes están dispuestos también a escucharnos, ¿no? Sí. Que están ahora o en otro momento, ¿no? Con esta curiosidad por ahí tal vez, ¿no? De decir, bueno, hay dos psicoanalistas que van a hablar de la actualidad del psicoanálisis, o al menos ponerle una pregunta a eso, ¿no? Y surge como primera pregunta también, o como pregunta previa, y que tal vez esa es nuestra idea de hacer ese recorrido, de ir contándoles en relación a qué entendemos por psicoanálisis. Claro, ¿no? claro que sí. Es sumamente interesante lo que empezaron a contar, y este es el inicio nada más. Así que... Sí, también vale que por ahí podamos contar que en este momento, además de este encuentro que tenemos con Ana, la escuela está propiciando un seminario, que es el Seminario del Borde, así llamado, que en este momento es el deseo y su interpretación de Jacques Lacan, que está bajo la responsabilidad de José Grandinetti, que también tenemos un espacio de sección clínica, agitando conceptos con José Grandinetti, y que también hay algunas cuestiones para transmitirles acerca de lo que el servicio de psicología clínica ofrece, ¿no, Ana? Quizás sí. Ahí podés contarnos un poquito. También, como decíamos al principio y como vos habías comentado, Alicia, esta escuela de psicoanálisis tiene estos dos sesgos, el de fundarse en una institución hoy llamada de salud mental, pero muchas veces no deja de reiterarse el sesgo del manicomio, el rasgo del neuropsiquiátrico, sí, sí. Que tal vez también nos den algún momento para pensar qué entendemos por salud mental, ¿no? Claro. Y cómo el psicoanálisis también puede decir y tener injerencia en estas construcciones que son estos términos, ¿no? De salud mental. Sobre todo porque, bueno, en estos últimos tiempos ya aparecemos como englobados dentro de lo que somos los profesionales de la salud mental, ¿no? Claro. Llamémoslos psicoanalistas, psicólogos, psiquiatras. Entonces ahí también tenemos una posibilidad de empezar a deslindar, ¿no? Es lo mismo hablar de psicología, hablar de psicoanálisis, hablar de psiquiatría, ¿no? Para muchos serán sinónimos, entonces me parece que también nuestra propuesta es empezar un poco a esclarecer y despejar, ¿no? De qué hablamos cuando hablamos del psicoanálisis, no para establecer una oposición
con estas otras áreas de la salud mental, sino me parece que también para delimitar campos, ¿no? Sí, y cada campo, cada territorio, que se escuchen las voces. Y también porque cada campo, cada territorio tiene su especificidad, claro, ¿no? claro. Las diferencias, ¿no? Claro. Que poder dar cuenta de las diferencias también permite poder entender de qué se trata, ¿no? Porque cuando todo cae en un mismo campo, tal vez nos confundimos todos, y me parece que la confusión se sale en el discernimiento. Entonces, tal vez esto que vos decís, ¿no? Esta propuesta nuestra de ir esbozando esos discernimientos como para poder dar cuenta desde nuestra posición de psicoanalistas de qué se trata para nosotras cuando hablamos de psicoanálisis, a qué nos estamos refiriendo, ¿no? Y también que entendemos desde el psicoanálisis cómo entendemos la salud mental. Claro. ¿No? Entonces yo les decía que nosotras o nuestra escuela de psicoanálisis tiene esta particularidad de estar instalada y haberse fundado dentro de una institución manicomial, y que es una escuela de psicoanálisis que también se encuentra articulada a un servicio de atención clínica. Es decir, que eso también la hace singular en este aspecto de brindar a la comunidad, porque esta atención psicoanalítica de las crisis que ofrece el servicio de psicología clínica está abierta a la comunidad. Entonces aparece como esta primera contradicción, ¿no? Como en el Hospital Borda, que por ahí la mayoría supone un lugar de encierro, de internación, de locura, hay un servicio que atiende las particularidades que una crisis pueda tener para cualquier persona de la comunidad, sea del barrio, sea de la ciudad, sea de otras localidades cercanas al hospital. Estamos en un lugar de límite, de frontera entre la ciudad de Buenos Aires, la provincia. Entonces tenemos esa oferta, ¿no? Para que aquellos que estén atravesando una crisis, y la crisis es considerada singular. ¿Qué quiere decir esto? Que una crisis es una crisis para aquel que la está transitando. Claro. ¿No? Hay algunas ideas en términos generales, situaciones, momentos de la vida que pueden ser críticos, algunos momentos de la infancia, la adolescencia, ¿no? Es un tiempo signado por varias crisis y varios duelos. El inicio de una actividad laboral, profesional, cuando esto se interrumpe, ¿no? Hoy estamos también mucho en la experiencia de aquellos que han perdido su trabajo, que no pueden tener o sostener una actividad laboral, y eso es una situación de crisis. Claro. ¿Qué quiere decir sí? Una crisis? Precisamente cuando esta continuidad de la vida cotidiana se ve interrumpida por el malestar, por el dolor, por el sufrimiento, por el penar, la angustia, ¿no? Y la oferta del servicio de psicología clínica en su atención psicoanalítica de las crisis es esta: propiciar ese tiempo, espacio en donde esta crisis pueda tener ese camino de ser una oportunidad para replantear aspectos de la vida. Claro. ¿No? Entonces, que la crisis pueda ser precisamente esa posibilidad de torsionar, esa bisagra, ¿no? Y también ese tiempo de replantearse aspectos de la vida, proyectos, cosas que en su mayoría la crisis interrumpe. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cuál es nuestra oferta? A través de entrevistas individuales, talleres grupales, espacios de atención grupal, que ahora los estamos retomando durante los años, podemos decirlo ya, los años de pandemia, estuvieron también interrumpidos, ¿no? Pero tendemos a esto, ¿no? A que este servicio de psicología clínica, esta atención psicoanalítica de las crisis, sea un espacio para trabajar estas cuestiones, estas crisis en su diversidad y en su singularidad. Entonces,
si te parece, hacemos como el chivo, ¿no? Claro. Porque suponemos son chivos, que, claro. Y que ya debe haber alguien que por ahí dice, bueno, me está pasando algo de esto, me gustaría por perfecto, ahí ver de qué manera me puedo contactar, cómo me puedo comunicar, ¿no? Uh-huh. Después también pasaremos todo lo que tiene que ver con la página de la escuela, y demás, pero para no hacer tanta mezcolanza. Y hablando de esta oferta que hace el hospital público, porque además eso hay que destacar, a partir de ahí, ¿no? La atención es gratuita. Claro. Y es dentro del y es ámbito, para todo aquel que se quiera acercar. Para todo aquel que considere que una crisis es este momento oportuno para replantearse sus cuestiones de la vida, claro. Cuestiones que tienen que ver con lo familiar, lo social, lo laboral, lo escolar, porque también trabajamos con niños, adolescentes, adultos, ¿no? Uh-huh. Entonces, me parece que puede ser un buen dato para quienes ahora o en otro momento puedan considerar oportuno acudir a este lugar. Y contar con ello. Entonces, ¿no? A buscar papel y lápiz para agendar. Les pasamos el teléfono del servicio, que en realidad es el teléfono del hospital, pero agregamos el interno que los van a comunicar con el servicio de psicología clínica. Y es el 4360-6600, interno 401. Y también tenemos un Instagram en donde muchas veces recibimos consultas, ¿no? Y estamos en articulación y en contacto con otras instituciones de salud, públicas y privadas, que es el Instagram, es todo corridito, Servicio Psicología Clínica Borda. Perfecto. Si querés reiterar el teléfono y reiterar el Instagram, porque así le damos tiempo a quien está escuchando que anote. Perfecto. Teléfono entonces 4360-6600, interno 401. Y Servicio Psicología Clínica Borda es el Instagram que tenemos. Perfecto. Bueno, vamos a empezar un poco con la propuesta que Alicia nombró, que tiene que ver con esta idea de María Elena Walsh, esta estrofa que tomamos acerca de tantas veces me mataron, tantas veces me morí, sin embargo estoy aquí resucitando. Nuestra pregunta es si el psicoanálisis resucita o si es la propia estructura del discurso freudiano la que posibilita su actualización. Actualización que pone en acto la ética del psicoanálisis. Y de la ética del psicoanálisis vamos a hablar en breve, ¿no? Porque creo que nos quedan muy poquitos minutos. Miren, el tiempo tiene su tiempo. Y nos atraviesa, querramos o no. Pero aquí que yo le doy toda la razón a Borges, porque el tiempo es tan especial para cada quien, ¿no? Es distinto el tiempo, pero para el conjunto le cuento. Terminamos ya el primer segmento de este programa y estamos comenzando ya el segundo. Y nosotros hacemos una breve pausa siempre, pero siempre son pausas musicales. Entre textos, entre texturas, Udiembre, un espacio de conversación atravesado por la pregunta: ¿por qué el psicoanálisis aún? Tantas veces me mataron, tantas veces me morí, sin embargo estoy aquí resucitando. Gracias doy a la desgracia y a la mano con puñal, porque me mató tan mal. Y seguí cantando, cantando al sol como una cigarra, después de un año bajo la tierra.
Tantas vezes me mataram, tantas vezes eu morri, mas agora estou aqui ressuscitando. Agradeço ao meu destino, a essa mão com punhal, porque me matou tão mal. Eu segui cantando, cantando ao sol como uma cigarra. Depois de um ano baixo na terra, igual que sobrevivente, revezando na guerra. Tantas veces me borraron, tantas desaparecí, y a mi propio entierro fui solo y llorando. Hice un nudo en el pañuelo, pero me olvidé después que no era la única vez. Y seguí cantando, cantando ao sol como uma cigarra. Depois de um ano embaixo da terra, igual ao sobrevivente, regressando da guerra. Tantas vezes me afastaram, tantas reapareci, e por tudo que vivi chorando. E depois de tanto pranto, eu aos poucos percebi que meu sonho não tem dono. E segui cantando, cantando ao sol como uma cigarra. Depois de um ano embaixo da terra, igual que sobrevivente, revezando da guerra. tantas veces te mataron, tantas resucitarás, cuántas noches pasarás desesperando. Y a la hora del naufragio y de la oscuridad, alguien te rescatará para ir cantando, cantando ao sol como uma cigarra. Depois de um ano embaixo da terra, igual um sobrevivente, regressando da guerra. Tantas vezes te mataram, tantas ressuscitarás, tantas noites passarás desesperando. Mas na hora do naufrágio, na hora da escuridão, alguém te resgatará para ir cantando, cantando ao sol como uma cigarra. Depois de um ano embaixo da terra, igual ao sobrevivente, regressando da guerra.
Radio Hermes también te escucha. Llámanos al 4305-3303 o deja tu mensaje al 11 56 47 2346. Compartí nuestros contenidos en redes. En Facebook nos encontrás como Radio Hermes Web, en Instagram como Radio Hermes y en Twitter como Radio-Hermes. Míranos en nuestro canal de YouTube, escuchanos en www.radiohermes.com y nuestra aplicación para dispositivos móviles. Radio Hermes, tu lugar de expresión y comunicación. No hay nada nuevo, pero no todo está dicho. De construir construyendo para empezar de nuevo una y otra vez. Hechos de palabra. Déjanos la tuya en el 4305-3303. Son las 11:35. Acabamos de escuchar Como la cigarra de María Elena Walsh en las voces de Renato Teixeira y León Gieco. Esto es Hechos de Palabra. Estamos en compañía de la licenciada Alejandra Prime y de la licenciada Ana Riquet. ¿Lo dije bien? Muy bien. Estamos escuchando con mucha atención porque es muy interesante todo lo que nos están diciendo desde su columna Entre Textos, Entre Texturas, Urdimbres. Un espacio de conversación atravesado por la pregunta ¿por qué el psicoanálisis aún? Y continuamos. Bueno, continuamos con lo que habíamos dejado porque habíamos hablado acerca de esta cuestión de la actualización de la palabra actual, una palabra que como toda palabra es engañosa, y cuando digo engañosa es porque se puede filtrar a veces esto de lo novedoso, ¿no? Al grito de la moda. Pero sin embargo fue Freud el que nos descubrió y nos permitió también descubrir con él la diferencia que hay entre presente y actualidad, ¿no? Podríamos decir que mientras un recuerdo del pasado puede ser evocado en la memoria del presente, algo acontecido por ahí en la infancia puede tener un efecto actual. Desde ese lugar o desde esa conceptualización también pensamos la actualización en relación a la ética, a la puesta en acto de una ética. Y había hablado con Ana que en un libro que es es un libro de la correspondencia entre Sigmund Freud y Cara Abraham, entre los miles de libros de correspondencia que Freud dejó, ¿no? Que nos dejó, había encontrado algo de estos inicios o esta relación a lo que podemos pensar como ética, más allá de que haya un seminario de Jacques Lacan, que es el seminario de la ética de psicoanálisis, cómo podemos encontrar esa ética en la obra freudiana. Y antes de contarles un poco de qué se trataba en esta correspondencia, esta carta que elegí, les quería leer un párrafo de la introducción de este texto, que lo hace Edward Glover, y que dice así: algunos comentadores actuales del psicoanálisis
que vieron la primera luz de este mundo poco después de la primera carta de Abraham a Freud, suelen hablar de los progresos del psicoanálisis en estos últimos años, como si quisieran dar a entender que los trabajos de los primeros psicoanalistas han quedado en cierta medida superados. Es esta una opinión que nunca he podido suscribir. La más llamativa cualidad de las obras, tanto del propio Freud como de sus primeros partidarios, es no solo su frescura, sino también su perdurable fertilidad. En una de estas cartas, Abraham estaba como muy entusiasmado, pero demasiado entusiasmado. Vale esto de Sí. rescatar esto que vos hablás, Ale, de las cartas, de los textos, porque por ahí también podemos desde esta perspectiva dar cuenta de este título que también armamos y elegimos, ¿no? Entre textos, entre texturas, urdimbres. En primera instancia, para ubicarlo a Freud, ¿no? Tal vez algunos se preguntarán, bueno, ¿y quién era Freud, no? ¿Y en qué momento de la historia, no? Porque Freud no nos deja de transmitir la historia del movimiento psicoanalítico, es decir, que el psicoanálisis tiene su historia y tal vez vamos a ir haciendo este recorrido histórico Sumamente interesante. por el psicoanálisis, Sí. que no es un recorrido como lo plantea en la lectura que hizo Alejandra, evolutivo, ¿no? De progreso, ¿no? Y ahí también el psicoanálisis nos viene a interrogar en esta actualidad esta idea del progreso, de la evolución. A la palabra evolución Freud siempre le puso muchos signos de interrogación y tuvo muchos reparos para hablar de procesos evolutivos, ¿no? Que eso también nos marca o nos va estableciendo, ¿no? Este marco del psicoanálisis, ¿no? Y cómo esto que vos decís, ¿no? Esto de marcar la diferencia entre un criterio evolutivo, ¿cómo viene siendo? Porque me parece que esto que traje de este párrafo de Glover, uno podría decir cómo viene siendo esto desde los inicios, ¿no? Esto de interrogar el progreso, interrogar lo evolutivo, y cómo desde los primeros tiempos nos encontramos casi en estas coordenadas de volver sobre esto una y otra vez, cada vez. Y que desde sus inicios el psicoanálisis tuvo este cuestionamiento, ¿no? Y ya desde los inicios, luego de los primeros, y hablamos de los inicios y nos ubicamos por ahí histórica y cronológicamente, ¿no? Claro. Podemos decir que Freud comenzó a transmitir el psicoanálisis y hablamos de la transmisión a través de los textos y los escritos. Por eso la relevancia y la importancia que tienen para nosotros psicoanalistas los textos, las texturas, las urdimbres, es decir, las tramas que se van estableciendo, porque el inconsciente para nosotros es textura y es urdimbre, ¿no? Entonces también para ir empezando a transmitir que cuando hablamos del inconsciente no es eso que está metido debajo de la alfombra, eso de las profundidades, ¿no? Lo subterráneo. Entonces también por ahí nuestra idea es empezar un poco a contarles cómo pensamos el inconsciente, que es un término muy asociado al psicoanálisis, Claro. por ahí dentro del imaginario popular y cultural, y más de lo que es nuestra ciudad, Buenos Aires. El psicoanálisis inmediatamente llega a pensar al inconsciente, ¿no? A la infancia, a los padres y a mucho tiempo, ¿no? Para psicoanalizarse son muchos años, ¿no? Y nuestra actualidad y nuestra contemporaneidad nos viene con otras exigencias, lo rápido, lo que se resuelve ya, lo que es superador, ¿no? Esta idea de
lo progresivo y hasta lo meritorio y la meritocracia, ¿no? Que viene como a anular toda esta idea de los antecedentes, ¿no? ¿No? La antecedencia, que un poco esto que decís, Ana, era esto que quería compartirles con respecto a las cartas con Abraham, ¿no? Porque ya en ese mismo momento, la carta que tomé es de 1908, ya Freud había escrito la interpretación de los sueños, que es uno de sus temas principales, de sus textos principales, y también ya se había dado una vuelta por lo que era la sexualidad infantil, ¿no? Ya había puesto 3 ensayos un poco a trabajar, sobre todo en principio con estos primeros psicoanalistas. Y con la irrupción que tiene esta idea de la sexualidad y de la sexualidad infantil. Tal es cual. decir, pensemos principios del siglo XX, alguien que viene a decirnos de la sexualidad, ¿sí? No de la sexualidad biológica, sino de una idea distinta de la sexualidad, y no solamente que viene a, en este carácter, hoy lo llamaríamos disruptivo, ¿no? Para con su época y su contemporaneidad, sino que nos viene a hablar de la sexualidad infantil, o sea, agregarle esta connotación de infantil a la sexualidad, ¿no? Es todo querer romper con todo lo establecido, lo instituido en ese momento en donde primaba la idea positivista, la idea de... y que de alguna manera subsiste. Y subsiste, ¿no? No convivimos con eso. También, ¿no? Si bien aparece en algunos puntos como más aceptado esta cuestión, tiene sus prejuicios, ¿no? Y además Freud nos viene a decir que esta sexualidad es polimorfa, es decir, que tiene múltiples variaciones, múltiples perspectivas, múltiples ángulos, tantos como sujetos hay. Entonces no hablamos de una sexualidad universal ni una sexualidad general, ¿no? Esto que hoy por ahí está tan a la orden del día, de hablar de la diversidad sexual, ¿no? Como si fuese algo novedoso. Freud lo plantea hace más de 130 años, ¿no? Eso le ha costado, ¿no? Muchos enemigos, como decía él. Sin embargo, también le valió estos otros interlocutores como Abraham, que estaba en Alemania, pleno Berlín, 1908. Imagínense lo que le costaba a este médico intentar correrse de toda esta lógica de la medicina para poder implementar esto que él llamaba el método freudiano. Y bueno, consigue un lugarcito, el doctor Hoppenheim le da un lugar en una clínica psiquiátrica de Berlín, y él entonces, entusiasmadísimo, le llegan casos y nada, escribe en la carta como que está buscando, escuchando y tratando de que estos pacientes hablen de esos traumas y esa sexualidad. Y en un momento de la carta, se escucha esto de que se siente atascado, ¿no? Los pacientes no responden a lo que él quiere, entonces se siente atascado. Y me pareció muy interesante traerlo para pensar algo de la ética, porque Freud le contesta con una carta muy breve y le dice en principio que lamentaba no haber escrito algunas cuestiones previas en relación a las reglas, pero que le daba 2 consejos, como 2 reglas que en el psicoanálisis iban a ser o son y siguen siendo muy interesantes. Una era la cuestión del tiempo, ya que venimos hablando de eso, ¿no? El tiempo, que después con Lacan vamos a poder darle una vuelta a ese tiempo, que es un tiempo lógico, que no sería un tiempo cronológico. No solo es lógico porque se basa en la cronología, digamos, no podemos dejar de estar en la cronología, pero hablamos de un tiempo lógico. Y él le dice, ¿no? Le da a entender que hay que tener en cuenta ese tiempo que el psicoanálisis propone, y además que no hay que saberlo todo, pero lo pone como en signos de admiración. No se trata de saberlo todo. Y sí, dice, ya en 1908,
sí dejarnos guiar por las ocurrencias del paciente. A mí me pareció, lo comentaba con Ana, algo muy simple, como, bueno, Freud tiene esas cosas a veces de cierta simpleza en esa, que creo que es lo magistral de él. Lo que se sigue sosteniendo como técnica del psicoanálisis, quizás no como técnica, mal llamado técnica, sino como método, ¿no? Como camino, como dirección de una cura, que tiene que ver justamente con esto, ¿no? Con poder encontrar, ¿no? Escuchar esas vicisitudes, esas torsiones, como decía Ana, que aparecen en el decir del analizante y que no son más que ni menos que darnos cuenta de la relación de cierta sintomatología con la verdad, pero la verdad del sujeto, claro, de ese que está ahí, ¿no? Digo, claro. Porque me parece que Freud justamente intenta, como con los elementos que puede, de transmitirle esto a Abraham en esa carta, y en ese tiempo, un tiempo de, podemos decir, de la cocina de la teoría, ¿no? Porque Sí. se estaba armando Y todo. de esos primeros tiempos en donde Freud comienza también a entender de esta necesidad de que él no puede ser el uno en el psicoanálisis, ¿no? Si bien es aquel que, podemos decir, inventa el inconsciente, porque el inconsciente freudiano no es del mismo inconsciente de la literatura, no es el mismo inconsciente de la filosofía. Claro. O sea, se venía hablando del inconsciente desde muchos siglos previos a que Freud planteara el inconsciente como determinante, ¿no? Y como estructura. Freud nos va a decir, bueno, por eso hablamos de este inconsciente en relación al inconsciente psicoanalítico, ¿no? Y hay que hacer todo un trabajo para definir y delimitar este inconsciente, ¿no? Y Freud se da cuenta que no lo puede hacer solo, ¿no? Que el psicoanálisis y que los psicoanalistas no van solos, ¿m? Y de ahí por esta necesidad de la escuela, ¿no? Como veníamos diciendo, ¿no? ¿Por qué nos agrupamos? ¿Por qué nos encontramos en un dispositivo que llamamos escuela? Que por ahí no es la escuela como muchos la hemos pensado, ¿no? Donde vamos, subimos la bandera, Claro. Cantamos el himno, ¿no? Pero sí, o la escuela griega, ¿no? Esas escuelas exactamente. griegas donde había un saber absoluto al que llegar a alcanzar, ¿no? Porque me parece que esto que decís cuestiona, y esta ética cuestiona, interroga el saber absoluto, los ideales, la moral, que esto que decías antes, ¿no? Esto de la sexualidad, cómo cae en una moral de una época. Me parece que justamente el hecho de estar agrupados nos permite encontrarnos en esto, en este no saber, ¿no? Porque ¿qué hacemos con este no saber? Bueno, parece Claro, que esos son partir por de ahí. ¿Qué hacemos Y con fíjate, eso? bueno, estuvimos hablando, ¿no? De esta, de por dónde transita el psicoanálisis, ¿no? Interrogando el saber cerrado de una ciencia, interrogando las cuestiones de la verdad, ¿no? Como una verdad absoluta, única para todos, interrogando cuestiones en relación al saber, ¿no? A este, más que qué hacemos con este saber, ubicar, ¿no? La posición también de no saber, de que el saber está del lado del analizante, de aquel que nos llama por teléfono o golpea la puerta de nuestro consultorio, ¿no? Y decir, bueno, allí vamos a ir a urdir, ¿no? Y a construir esa textura de ese saber, de esa verdad, de esa historia singular, ¿no? Y ahí nos enfrentamos también con las cuestiones morales y éticas, ¿no? Claro. Entonces eso hace a nuestra tarea, eso son como los ingredientes, los elementos con los que nos vamos encontrando en nuestra experiencia de trabajo analítico, en lo que es nuestra posición como analistas y en lo que es nuestra relación con otros analistas que están también formándose en psicoanálisis.
como Freud desde el principio no estaba solo y permanentemente buscaba compartir este descubrimiento, esta invención con otros y discutir y darle lugar también a otros para que puedan transmitir sus propias experiencias, Abraham en Berlín, Ferenczi, ¿no? También en otro rincón de Europa, calculemos Hungría. En Hungría. También pensaba, Ana, esto que estás diciendo cuando tomás la filosofía y tomás la ciencia, me parece que también el título de nuestro trabajo, Textos, Texturas, Urdimbres, nos pone en una diferencia importante con la religión. ¿Por qué? Porque uno podría decir entonces, bueno, esto es escuchar desde un lugar casi místico. Pero justamente el título nos habla de que estos textos, que así venimos intentando transmitirles, son textos que formarían un conjunto abierto en el punto de cierta diferencia que hace que se puedan leer no como un dogma, ¿no? Que se puedan interrogar como estaba haciendo en ese momento Abraham. Yo te iba a preguntar eso justamente, el preguntarse, el interrogar constantemente, que una pregunta abra a más preguntas, te aleja del dogma. Ay, ese No se puede construir un dogma, no se debiera. O por lo menos se le va a la contra, porque digo, no es, digamos, no es algo fácil, porque nuestra tendencia es a la renegación y a la búsqueda de la totalidad de la respuesta. De que haya un sentido único, ¿no? Y estas preguntas, al hacerlas un sujeto en su singularidad, también esas respuestas que se van construyendo, porque la respuesta no es inmediata. Digo, construir primero una pregunta, ¿no? Sobre aquello que, podemos decir, me aqueja en este momento, ¿no? También es sumamente importante esa palabra que empleaste recién, la singularidad, ¿no? Me parece que de todo lo que estábamos escuchando se va comprendiendo, se va llegando a tener una mayor conciencia de en qué van a consistir estos encuentros y estas conversaciones que vamos a ir teniendo a lo largo de estos 7 sábados. Ya nos quedan 6. Entonces, ya llegó el momento de tener que ir cerrando, sí, de manera muy breve, porque ya casi estamos finalizando. Nos quedan aproximadamente, ¿cuántos minutos, Pablo? 4 minutos. Así que vamos a ir cerrando y invitando, ya que tengo yo la palabra, para el próximo encuentro que lo vamos a difundir, que va a ser un sábado del mes de julio, siempre a las 11 de la mañana. Hay que madrugar. Sí, me parece, no sé, Ana, esto de pensar que los próximos encuentros, en realidad la idea nuestra es un poco trabajar sobre el acontecimiento Freud. Y cuando digo acontecimiento, lo digo desde un lugar, o desde el lugar de Lacan, que Lacan me permitió pensar, que es desde sus obras, ¿no? Ni más ni menos. Entonces, pensábamos justamente encontrarnos con esas obras y poder darnos unas charlas, unas lindas charlas acerca de lo que podemos encontrar ahí, de los impases, de las preguntas que a veces esas obras nos van haciendo y que nosotros también le vamos haciendo. No sé vos qué tenés, Ana, y de también. esta actualidad, ¿no? De estos textos, de estos primeros textos freudianos, ¿no? Que muchas veces los dejamos olvidados porque decimos, bueno, alguna idea, ¿no? Ya tuvimos, ya los leímos en la facultad, ¿no? O son irrelevantes porque hay otros temas que deben ser más importantes. Si hablamos de los sueños, de los chistes, ¿no? ¿A quién le puede importar, ¿no? ¿Qué relevancia científica puede tener un sueño, ¿no?
y ya después por ahí desde la neurociencia podemos hacer un comentario, ¿no? Porque la neurociencia también es algo que nos atraviesa, nos habíamos olvidado, lo habíamos dejado, pero me parece que es un elemento más para tomar en nuestra contemporaneidad y nuestra actualidad respecto de la salud mental. Claro. Pero me parece que quedan abiertas todas estas vías, estas puertas, ¿no? Para ir generando este interés y esta curiosidad para aquellos que nos están escuchando de seguirnos en esto que queremos contarles, ¿no? Y que, bueno, para eso me parece que nos reunimos, nos juntamos. También esto hace a la actualidad del psicoanálisis, a su puesta en acto en nuestra contemporaneidad y a poder una y otra vez hablar desde allí, desde Freud, desde su invención, desde sus textos y sus texturas que construyen urdimbres. Bueno, el tiempo, como dicen muchos, es tirano. Nos queda miren, segundos nos quedan, entonces vamos a decir, primero, nuestro agradecimiento que estén aquí, sentaditas, conversando. Es un espacio hermoso el que han abierto y es un honor para Hechos de Palabra que hayan elegido a su vez el espacio de Hechos de Palabra. Gracias a Radio Hermes, que nos cobija entre tanta luz y pinturas y cosas lindas. Gracias, Pablo Duarte, por ponernos al aire. En julio, nuevamente, estaremos un sábado de julio, ya le vamos a decir cuál, haciendo esta hermosa conversación con estas dos maravillosas personas, Alejandra Primi y Ana Ricker. Gracias. Gracias. Nos vamos hasta ese sábado. Nos vemos en julio. Nos vemos en julio. Hasta aquí compartimos voces y silencios, música, sueños, magia, palabras hilvanadas en el pensamiento, pensamientos navegando en la voz. Hechos de Palabra. Idea y conducción, Alicia Nigro.